Buenas tardes, queridos seminaristas. Nos encontramos en el seminario de Coria Cáceres, dispuestos a tener este retiro de Navidad. Bueno, pues lo que estoy haciendo en este momento es devolveros la visita que me hicisteis vosotros hará aproximadamente 3 semanas, ¿no? Yo creo que fueron 3 domingos, yo creo. Que, por cierto, quedaron contentísimos la gente de mi pueblo con vosotros, sobre todo por los cantos. Decía que cantabais muy, muy bien, ¿eh? No os parecéis al párroco de Arroyo, que no tiene ni idea de cantar. Bien, pues vamos con este retiro de Navidad. Lo estoy grabando porque después se lo quiero ofrecer a la gente de mi parroquia también. Eso lo ofrecemos en el canal y así, como se suele decir, matamos 2 pájaros de un tiro. Bien, esta meditación va a tratar sobre la Navidad en la liturgia. La Navidad en la liturgia. Mirad, cuando yo llegué al seminario, creo que tenía ya una cierta formación. Yo hacía habitualmente retiros de mes, iba también a ejercicios espirituales, teníamos reuniones, iba todos los días a misa, teníamos ratos de oración. Nosotros dábamos las meditaciones para esos ratos de oración. O sea, tenía ya, creo que ya una buena base. Pero tengo que reconocer que litúrgicamente estaba muy pegado. Tenía muy poca base litúrgica. Y me parece que era un déficit que tenía ahí, que el seminario me lo proporcionó, ¿eh? Y le tengo que dar muchas gracias al seminario y espero que a vosotros también tengáis esa sensación, ¿no? Lo que os aporta el seminario litúrgicamente, porque el seminario es uno de esos lugares donde se cuida muchísimo la liturgia. Bien, pues que esto sirva para motivarnos, porque la liturgia nos aparece en toda la liturgia de las horas, en los prefacios, en las oraciones de la colecta, la ofrenda, la poscomunión, todas esas oraciones, en las antífonas, ahí todo lo que nos hay. La palabra de Dios es la liturgia que se ha ido haciendo a lo largo de muchos años, ¿eh? A lo largo de siglos. Y es algo vivo, algo en continua transformación, ¿eh? Porque va siempre enriqueciéndose. No es lo mismo una oración de una novena, que uno las ve algunas veces y dice, madre mía, qué cosas dice esto, ¿no? Que si la ira de Dios, que si... Esas cosas no las vamos a ver en oraciones litúrgicas, no. La liturgia, digamos que está ya muy tamizada, ¿no? A lo largo de siglos y muy enriquecida, ¿no? Pues vamos a ver cantidad de cosas en este retiro. Lo primero que nos fijamos, para que veamos la importancia que tiene la Navidad, es que tenemos una octava. La octava de Navidad, que comienza el día de Navidad y acaba el día 1 de enero. La octava es como 8 días largos, 8 días largos en los cuales seguimos celebrando el misterio de la Navidad. Ha sido tan grande lo que hemos celebrado en la Navidad que no somos capaces de comprenderlo, de asumirlo, de entenderlo. Entonces la Iglesia, muy sabia, nos pone ahí la octava. 8 días celebrando la Navidad. La octava es como una prolongación de la Navidad, para que saboreemos más este gran misterio de la Navidad. Y también hay una octava en Pascua. Después de la resurrección, hasta el domingo siguiente, hay otra octava. ¿Para qué? Para saborear el misterio de la resurrección del Señor. O sea, ya con estas 2 octavas, que son las únicas que hay, se nos está diciendo la importancia que tiene tanto la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, como la Semana Santa, la pasión, muerte y sobre todo la resurrección del Señor. Bien, dicho esto, vamos a dividir esta meditación en 5 puntos, ¿eh? Yo lo voy diciendo para que así vosotros estéis más orientados. El primer punto sería, la palabra se hizo carne. El misterio de la encarnación constituye el centro de la Navidad. Lo más importante de la Navidad es la encarnación del Hijo de Dios. Lo dice San Juan. La palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ahora se ha convertido el Hijo de Dios en Dios, pero en el tiempo.
Entonces vamos a insistir mucho en todo este tema. Pero cuidado, que en la Navidad podemos tener un peligro. No digo que sea malo, pero que podemos tener un peligro dependiendo de dónde pongamos el acento. Me estoy refiriendo a todo el ropaje que envuelve la Navidad. Por ejemplo, los pastorcitos, los angelitos, el pesebre, la mula, el buey, todo eso está bien. Es ya parte de la Navidad. Pero nos puede distraer un poco del misterio principal, que es la encarnación. El Hijo de Dios, que existía desde siempre y viene a este mundo. Esto, para el día que seáis sacerdotes, pues tenéis que insistir mucho en ello. Porque la gente esto no lo tiene claro. Yo el otro día lo comprobé con mis chicos de confirmación y no tenían claro. Ellos pensaban que Jesús ha empezado a existir cuando nació. No, Jesús ha existido desde siempre. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, la Palabra, el Logos, como queramos llamarlo, ha existido desde siempre. Lo que hace es, deja el cielo, viene a este mundo a través de la Virgen María. Se encarna en el seno de la Virgen María y viene a este mundo tomando un cuerpo de la Virgen María. Pero ya existía. Eso es lo que rezamos en el credo. Engendrado, no creado. Engendrado sí, en el vientre de la Virgen María, pero no creado. No creado porque ya existía. Existía desde siempre, desde toda la eternidad. Si Jesucristo hubiera empezado a existir en el tiempo, no era Dios. Por eso es, dice el credo, engendrado, no creado. Y solo nuestra religión, no porque lo digamos nosotros, es que las demás religiones no lo dicen de sí mismas. Solo nuestra religión dice que el Hijo de Dios, que su Dios, se ha encarnado, ha venido a este mundo. No hay ninguna religión que se atreva a decir algo semejante. Solo los cristianos. Solo. Que el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Las demás religiones, su Dios envía a un profeta que le representa en la tierra. El misterio de la Navidad es que el Hijo de Dios se ha encarnado, ha tomado un cuerpo y ha venido a este mundo. Y no es fácil mantener este equilibrio, ¿no? Que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tenemos que defender siempre las dos cosas. Porque si ponemos el énfasis en una o en otra, le estamos restando a una o a otra. Siempre tenemos que defender que es verdadero Dios y verdadero hombre. Me decía una vez un alcalde que Jesucristo había sido el primer socialista. Podéis imaginaros el signo del alcalde, ¿no? De qué partido era, ¿no? Partido Socialista, claro. Porque dice, Jesucristo decía, lo de todos para todos. Digo, sí, pero Jesucristo decía, lo mío para los demás. Entonces no coincide, le decía yo, no coincide, ¿eh? Era un buen alcalde, ¿eh? Las cosas como son. Pero enseguida se quería apropiar esa faceta de Jesucristo, arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Y no es así, no es así, ¿eh? Pero ese alcalde, concretamente, ponía mucho el acento en la humanidad de Jesús, pero también hay que poner el acento en la divinidad de Jesús, en las dos cosas. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y los textos de la liturgia se inspiran en la palabra de Dios. Por ejemplo, el responso de una de las lecturas dice, la palabra se hizo carne, aleluya, y acampó entre nosotros, aleluya. Una antífona de vísperas. En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo. Con cierto tinte doctrinal, no sé si había estudiado ya el Concilio de Calcedonia, en la antífona del Benedictus, nos dice también lo siguiente. Esto tiene ya mucho empaque teológico, tiene esta frase, ¿no? Dice, hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas,
Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. La verdad es que tiene enjundia todas estas frases que aparecen en la liturgia. Es para meditarlas, ya digo, muy despacio. Y la liturgia de la Navidad no pretende ser un tratado sistemático de teología, no pretende eso, no es esa su función. Pero sí que la liturgia de la Navidad es muy teológica. No son, ya digo, las oraciones de una novena que decía antes, ¿no? Las oraciones de una novena, bueno, pues la ha hecho una persona, ¿no? La liturgia se ha hecho en la Iglesia. Cuando la Iglesia ha vivido esto y ha rezado con la liturgia se ha ido haciendo, la liturgia se ha ido formando. Vamos a ver diferentes aspectos de la encarnación. Por ejemplo, la condescendencia divina que implica la encarnación. Os leo la antífona tercera de las primeras vísperas del día de Navidad. Nos vamos a centrar principalmente en la liturgia del día de Navidad. No sé si sabéis que el día de Navidad hay 4 misas, una por la tarde, otra a medianoche, otra de la aurora y otra del mediodía. O sea, hay ahí para meditar muchísimo, ¿no? Entre oraciones y prefacios, muchísimo. Bien, dice: el que en la palabra sustancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha despojado de su rango, haciéndose carne por nosotros. Y esta antífona es la que introduce un himno cristológico también precioso, ¿no? Que nos habla de la kénosis, del autovaciamiento de Jesús. Dice así este himno, ¿no? Este himno muy famoso y lo conocemos todos y yo creo que todos nos lo sabemos de memoria, ¿no? Uno que haya rezado bastante la liturgia de las horas, este himno se lo conoce, ¿no? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Bien, Cristo se hace semejante a los hombres. Viene a este mundo. No sé si somos capaces de captar la profundidad de esto. Cristo se encarna, Cristo viene a este mundo, se hace compañero de camino de todos nosotros. Y no tenemos que tener miedo a decir que Cristo es verdadero hombre. Como tampoco tenemos que tener miedo a decir que la Virgen María fue la primera redimida. No. A estas cosas no hay que tener miedo, porque estas afirmaciones lo que hacen es enaltecer a Jesucristo y enaltecer a la Virgen María. Jesucristo tuvo o tiene corazón, deseos y limitaciones de hombre. Tuvo todo eso Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón humano. Experimentó las alegrías, las tristezas, los temores, las ansiedades. Todo lo que experimenta un hombre, lo experimentó Jesucristo. O sea, que pongamos mucho el acento en que Cristo se ha encarnado, ha venido a este mundo, se ha hecho compañero de camino de todos nosotros, se ha hecho uno más entre nosotros, con todas nuestras limitaciones. Comprenderemos la grandeza de esto cuando entendamos la diferencia que hay entre Dios y un hombre. Que Dios se haya hecho hombre es algo realmente muy grande. Vamos con la segunda idea. Hemos visto su gloria. Dios se hace hombre, se hace niño. ¿Acaso existe algo más frágil que el hombre cuando es un bebé? Vemos las criaturas del campo, vemos una oveja cuando nace un borreguito, yo lo he visto en muchas ocasiones, y enseguida el borrego está andando. Hay animales en la selva que enseguida están corriendo y que no los alcanza ya ni un león corriendo. En cambio, los hombres somos muy frágiles. Necesitamos de cuidados hasta bien mayores, hasta pasados los años, ¿no?
El hombre depende, el hombre y la mujer, cuando digo hombre y mujer, ¿no? Depende de la leche de su madre. ¿Qué vínculo más grande hay? Digo todo esto para después compararlo con la Virgen María, ¿no? Para que veamos un poquito más la humanidad de Jesús. ¿Qué vínculo tan grande se crea entre una mujer y su hijo? Se crea un vínculo grandísimo. Se crea, en primer lugar, y esto las mujeres hablan muy poquito. A mí me gustaría que las mujeres hablaran más de esto. Quizás sea porque la maternidad, sobre todo en nuestra cultura de Occidente, cada día está menos de moda, ¿no? Quizás sea por eso, no lo sé. Pero las mujeres hablan poquito de estos temas, ¿no? El vínculo que se crea entre una mujer y su hijo, primero, al llevarle en el vientre, y en segundo lugar, a darle el pecho, a darle de mamar. Ahí se crea un vínculo grandísimo. Yo conozco 2 casos, personas que me decían, una de ellas, yo tengo la sensación de que no he hecho grandes cosas en la vida, pero cuando traje a mi hijo a la vida, fue doloroso, sí, todo lo que quieras, pero cuando le tuve ya en mis brazos, tuve la sensación de que acababa de hacer en aquel momento lo más grande que se podía hacer en la vida. Y otra me decía, cuando mi hijo tomó la primera leche, dice, ¡qué dolor! Hasta que mi hijo rompió el orificio, el canal, ¿no?, por donde sale la leche del pecho, ¿no? Pero después, cuando veía a mi hijo mamar, ¿no?, tan frágil, tan indefenso, ¿no?, era algo pues que me llenaba de un gran amor, de una gran ternura, ¿no? Si esto le pasa a una mujer aquí en la tierra, podemos imaginarnos con la sensibilidad que tiene la Virgen, la comunión, la ternura que se crea entre la Virgen y Jesús. Sería algo realmente grande, sería grandísimo, ¿no? No me extraña que los pintores, más de uno, haya pintado esta escena, ¿no? Tenía que ser algo, ya digo, una comunión ahí muy grande, ¿no? En María esa sensibilidad se multiplica, ¿no? Y en Jesús, cuando fuese siendo un poquito más mayor, se iría dando cuenta de estas cosas, ¿no? La comunión que habría entre él y su madre, ¿no? No olvidemos nunca que Cristo era verdadero hombre, que quizás en la Navidad hay que insistir un poquito más en lo de verdadero hombre, ¿no? Esta imagen del niño en el pesebre, rodeado de María, de José, esto excita en todos nosotros un fuerte sentimiento religioso. Esa es la realidad, ¿no? Esto es como un imán en la devoción popular, ¿no? Y está bien, ¿eh? Y está bien, ¿eh? Esto ha inspirado a muchos autores, a muchos poetas, a gente componiendo villancicos, ¿no? Hay un montón de villancicos en cada país. El otro día de un país de Centroamérica me mandaban un villancico también, recorriendo todas las provincias de este país, ¿no? Era concretamente Costa Rica, ¿no? Recorrían todo, recorrían las 7 provincias de Costa Rica y cada una provincia le regalaba al niño una cosa que era lo típico de esa provincia, ¿no? De las 7 provincias que tiene Costa Rica, ¿no? O sea, esto existe en todos los países, ¿no? Los villancicos, ¿no? Y todo se inspira en esa ternura, en la maternidad de la Virgen, en ese niño indefenso, en ese niño frágil, ¿no? En la humanidad de Jesús, ¿no? Pero, pues ya digo que sería equivocado por nuestra parte menospreciar la humanidad de Jesús, ¿no? Y la liturgia, cuidado, no es ajena a esta ternura de Dios. Por ejemplo, en la antífona de vísperas del día 28 de diciembre, la antífona del Magnificat, dice: la Virgen Inmaculada y Santa nos ha engendrado a Dios, revistiéndole con débiles miembros y alimentándole con su leche materna. Adoremos todos a este Hijo de María que ha venido a salvarnos. Fijaos qué humanidad, qué ternura,
tiene la liturgia. Y eso lo rezamos todos los días, por lo menos nosotros, lo rezamos todos los días, ¿no? Lo aconsejable es también que lo vayan haciendo los seglares, ¿no? Pero tienen menos tiempo que nosotros para dedicarse a la oración, ¿no? Pero también es aconsejable que ellos lo vayan haciendo, ¿no? Pero para que en la liturgia, sin salirnos de la liturgia, ¿no?, ya nos proporciona todos estos aspectos de la Navidad, ¿no? Uno de ellos, ya digo, la ternura. ¿Y qué ternura, no? Qué ternura entre ese niño y esa madre, ¿no? Pero, aunque hay una gran ternura en la Navidad, no podemos olvidar, este segundo punto lo hemos titulado, hemos visto su gloria. Vamos a poner el acento en la gloria del Señor. Que mucha ternura, sí, y es algo positivo y bueno, y tenemos que reflexionar y meditar, ¿no? Porque es algo muy bonito y muy grande, pero predomina la grandeza de este niño. Predomina la grandeza, por si queréis que lo recalque más, de este bebé, porque Niño Jesús recién nacido era un bebé. Este bebé tiene una misión, no deja de ser Dios, y tiene una misión muy importante, que es salvar a todo. O sea, se contempla la ternura, pero por otro lado, no tenemos que caer en sentimentalismos, ¿no? Quedarnos en ese ropaje de la Navidad y no trascenderlo a lo que es el misterio, la encarnación. Cuando estuve en Tierra Santa, he estado ya en 3 ocasiones, una de ellas nos levantamos tempranísimo, nos concedieron a las 4 de la madrugada poder levantarnos para celebrar misa en la gruta de Belén, ¿no? Para nosotros pues fue un buen madrugón, ¿no?, pero algo muy bonito, ¿no?, porque esa circunstancia se da pocas veces, ¿no? Y después en otra ocasión, en la misa esta, en la gruta de Belén, me acuerdo que había un niño pequeñito, ¿no?, una imagen de un niño, ¿no? Y ese niño se le entregaba siempre a una mujer para que tuviera el honor, la dicha de tenerlo en la misa, pero solamente una mujer, ¿no? La afortunada era nada más que una, ¿no? Me acuerdo que a la mujer que le entregamos el niño lloraba de alegría, ¿no? Dice, yo aquí en la gruta de Belén, escuchar la misa con el niño Jesús en mis brazos, como que se sentía ella como la Virgen, ¿no? Claro, hay que ponerse en el lugar de una mujer, ¿no?, para valorar eso, porque una mujer ha tenido a su hijo, ¿no?, y le ha dado de mamar y le ha llevado en su vientre, ¿no? Y valoras mucho eso, ¿no? Imaginaos, en el lugar donde nace Jesús, una mujer tiene al niño Jesús, ¿no? O sea, estos aspectos de ternura, pues tenemos que cuidarlos, pero y nos ayudan a vivir la Navidad, pero también nos ayuda lo que es el misterio. Por ejemplo, pues algo que ya mucha gente hoy día no hace, ¿no? Celebran el día de Navidad, tienen una cena, se reúne toda la familia. Este año no se van a poder reunir tanto, ¿no? O no nos vamos a poder reunir tantos. Pero a lo mejor no van a misa. Cualquier pueblo, ¿qué porcentaje va a misa en cualquier pueblo? El 15%, aproximadamente. Aquí en España, en otros países ya seguramente los datos cambian. Pero el 15%. Pero seguramente la gran mayoría, por no decir todo, a no ser que hayan tenido una desgracia muy grande en la familia, celebran la cena de Navidad. Pero no celebran el misterio. Y a lo mejor van a recordar la ternura de la Navidad. Y van a tener el Belén en casa. Y todos esos aspectos de ternura lo van a vivir. Y me parece muy bien, pero sin olvidar el misterio. Sin olvidar lo trascendente. Entonces, trascendente, por ejemplo, cosas que nos ayudan a nuestra vida espiritual, confesarme unos días antes de la Navidad, vivir la misa el día de Navidad, incluso vivir las 4 es difícil, ¿no? Yo casi digo las 4, casi digo las 4, porque tengo muchas misas, muchos horarios distintos, y para no repetir la misa, pues me viene perfecto, ¿no? Así voy cambiando de lecturas y de evangelio, ¿no? Voy cambiando también de misa, ¿no? Pero nos ofrece la liturgia 4 misas el día de Navidad.
para que entremos y profundicemos en el misterio. Bien, la impresión general que nos deja la liturgia no es la bajeza del niño, es la majestad del niño. Destaca la gloria del recién nacido. Se le aclama como Señor, como Rey y como Mesías. A ese niño recién nacido, a ese niño indefenso, la liturgia ya le aclama como Señor, como Rey y como Mesías. Esto se percibe claramente, seguimos con el tema de la liturgia, en la elección de los salmos que se rezan en la liturgia de las horas, en esos días. Son salmos mesiánicos, son salmos regios, son salmos de entronización, que nos hablan de la realeza de Cristo. O sea, se nos está hablando, aunque sea un niño pequeñito, indefenso, a la vez la liturgia nos está hablando de la realeza de Cristo, de la grandeza de Cristo. Por ejemplo, el Salmo 2, que inicia el oficio de lecturas el día de Navidad. Dice: ya tengo yo a mi Rey consagrado sobre Sión, mi monte santo, a mi Rey. Fijaos, el día de Navidad ya cómo se habla de Jesús, a mi Rey consagrado sobre Sión. Y también el origen divino de este niño. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O San Juan que nos dice, San Juan que nos llega a decir, que insiste mucho en la humanidad, la palabra se hizo carne, que San Juan insiste mucho en ese tema, también nos dice, nosotros vimos su gloria. Isaías nos dice, y su nombre será Consejero admirable, Dios potente, Padre eterno, Príncipe de la paz, para que veamos las cosas que se dicen de este niño. Un niño indefenso, pero a la vez es un niño. La liturgia nos destaca la gloria de este niño, la majestad de este niño. Es un niño, por supuesto, que viene a hacer el niño Dios, que viene a hacer una misión muy, muy grande en la tierra, que es salvar a la humanidad. Bien, seguimos. Vamos con la tercera idea. Estas ya van a ser un poquito más cortas, ¿no? Las primeras han sido un poquito más largas, ya las próximas ideas van a ser un poquito más cortas. Esta también es muy bonita. El amor de Dios revelado. Repito, el amor de Dios revelado. Todos conocemos la carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 12, ¿no? Que viene a decir que Dios antiguamente le habló al pueblo de Israel, representando a la humanidad, le habló por medio de profetas. Ahora, en esta etapa final, Dios nos ha hablado en el Hijo. Vuelvo a repetir, esto no lo tiene ninguna religión. Ninguna. Las otras religiones, su Dios se comunica con su profeta y éste habla al mundo. La nuestra no. Dios mismo viene a hablarnos, viene a comunicarse, dice San Juan. A Dios nadie lo vio, jamás. Un Dios unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. O sea, nos lo dio a conocer el mismísimo Jesús. O sea que Dios nos ha ido hablando progresivamente. Poquito a poco Dios ha ido preparando a la humanidad para llegar en ese momento en que se produjese la encarnación del Hijo de Dios, que viniese a este mundo el Hijo de Dios. Y ya Dios no nos habla a través de mensajeros, ya es el Hijo de Dios quien nos habla. Qué grande es esto, ¿no? Un Dios que viene a hablarnos, que viene a comunicarse con nosotros. La Navidad debería ser el tiempo de la escucha orante de la palabra. Sobre todo que leamos la palabra de Dios, sobre todo a San Lucas, sobre todo también a San Mateo. Todos esos evangelios que nos hablan de la Navidad, pero que sea una lectura orante. Leer la Biblia, pero ya digo, de una forma orante. Crear en nosotros, en nuestro corazón, esa zona de confort, ¿no? En nuestro corazón, donde se cree ese silencio
tanto interior como exterior. Eso deberíamos procurar en la Navidad, que también nosotros, y nos puede pasar a los sacerdotes, nos puede pasar a los seminaristas, que también nos podemos distraer en la Navidad, también. Con 4 cositas que hagamos por ahí, estamos todo el tiempo ocupados y no le hemos dedicado el suficiente tiempo a Dios para meditar la Navidad. Este misterio tan grande y tan sublime. Os leo la antífona de la entrada de la misa del domingo después de Navidad. Esta antífona está tomada del libro de la sabiduría. Dice: mientras un silencio apacible lo envolvía todo, y en el preciso instante de la medianoche, tu omnipotente palabra, oh Señor, se lanzó, mira qué palabra más bonita, ¿no? Se lanzó desde los tronos reales del cielo. La palabra de Dios que viene a nosotros. Podríamos hablar también del silencio elocuente. A veces hay silencios que hablan mucho, que dicen mucho. El niño no habla. San José tampoco habla, por lo menos los evangelios no lo recogen. Y la Virgen guardaba todo esto en su corazón. Hay mucho silencio, pero es un silencio elocuente, ¿no? Un silencio contemplativo, ¿no? Para que contemplemos a este niño Dios que viene. Pero los acontecimientos hablan por sí solos. Muchas veces esos silencios son más elocuentes, hablan más que las mismas palabras. Otra cosa que nos habla la liturgia. Nos habla de la revelación del amor de Dios en Cristo. En el prefacio segundo de Navidad, no de Adviento, de Navidad, nos dice lo siguiente: hoy llenas nuestros corazones de gozo cuando reconocemos en Cristo la revelación de su amor. Qué bonito, ¿eh? Hoy llenas nuestros corazones de gozo cuando reconocemos en Cristo la revelación de su amor. Otro aspecto de la Navidad también es amor de Dios. Exige reciprocidad. Exige, como Él nos ama, que también nosotros correspondamos a ese amor que Él nos tiene. Nos dice el prefacio primero también de Navidad: para que reconociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. O sea, Él nos ama y nosotros también tenemos que amar al Dios invisible. O sea que Cristo hace de puente, ¿no? De puente entre la humanidad y Dios. Otro aspecto de la Navidad: la filantropía de Dios. O sea, el amor de Dios al hombre, el amor de Dios a la humanidad. El espíritu, se habla mucho del espíritu de la Navidad, ¿no? El espíritu de la Navidad que invade a la gente, que llena a la gente en estas fechas, es un reflejo del amor que Dios tiene a la humanidad, y eso se manifiesta en la encarnación. O sea, ese amor que Dios tiene a la humanidad es lo que nos contagia a nosotros en el espíritu de la Navidad. Y hay gente por ahí que se queja y protesta y dice, pero bueno, tendríamos que ser siempre así. Tenemos que tener siempre ese espíritu de la Navidad, ¿no? De ser más cariñosos, más amables, más solidarios, ¿eh? Esos días, sobre todo el día de Navidad, eso como que se percibe en el ambiente, ¿no? Como que se percibe en el ambiente. Y ese espíritu, lo suyo es que existiese siempre. Pero bueno, si no existe siempre y existe un día y experimentamos que eso es gozoso, que eso es bonito, que eso es algo grande, pues mira, a partir de esa experiencia podemos ir pasando a más días, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de ser solidarios, yo en muchas ocasiones he llevado alimentos a la casa de los esclavos de María y los pobres. Bien, pues los esclavos de María y los pobres nos decían que con lo que recogían de esta solidaridad que hay en estos días de Navidad, decían ellos, que con esa solidaridad en estos días garantizaban un primer plato para todos los residentes en la casa de los esclavos de María y de los pobres. O sea, que el espíritu de la Navidad lo vivimos especialmente estos días y no se vive el resto del año, pues puede ser, pero mejor eso que nada.
Y si esto cuanto más lo vivamos, más lo podremos después trasladar a otras épocas del año. Bueno, vamos con la cuarta idea. Ha nacido un Salvador. Los ángeles anunciaron a los pastores: hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lucas 2:11. Os ha nacido un Salvador. Desde el primer momento, Jesús nos deja claro a qué viene a este mundo, a qué viene a la tierra. Deja clara su misión. ¿Cuántas veces en la Navidad, en los textos de la Navidad, vemos que Jesús es el Salvador y su obra es la salvación? Constantemente. Constantemente estamos viendo que Jesús es el Salvador y su misión es la salvación de la humanidad. Jesucristo viene a salvarnos y viene a salvarnos del pecado. Por eso, si yo digo, como se dice tanto hoy en día, yo no tengo pecados, ¿te sobra Jesús? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué te hace falta ya? Si yo digo que no tengo pecados y Jesús ha venido a salvarnos del pecado, ¿qué sentido tiene Jesús en mi vida? ¿Qué sentido tiene Jesús en el mundo? Si ha venido precisamente a eso. Esa es la misión principal de Jesús. Ha venido a salvarnos y ha venido a salvarnos del pecado. Y es curioso, si os fijáis en la antífona del día de Navidad, de la misa de medianoche, la munición de entrada, una munición muy larga, ¿no? Ahí ya hace alusión a la Pascua. O sea, la Navidad y la Pascua son dos cosas que van unidas. ¿Por qué? Porque Cristo se ha encarnado, Cristo ha venido a este mundo, pero para después entregar su vida y salvarnos de esta manera. Para poder salvarnos muriendo por nosotros, antes ha tenido que encarnarse. Son dos cosas que van unidas. Ya decía desde el principio que son los momentos principales de la vida de Jesús. Lo que celebramos especialmente a lo largo del año litúrgico. Los dos momentos que tienen su octava. La encarnación del Hijo de Dios. Me gusta más decir encarnación del Hijo de Dios incluso que Navidad, ¿no? Porque recalca más que el Hijo de Dios ha tomado una carne, se ha hecho hombre y ha venido a este mundo, ¿no? No podemos disociar en ningún momento la encarnación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Todo pertenece a la vida de Jesús y todo pertenece a la obra redentora de Jesús. Bueno, vamos a ver ahora, así a modo de ilustración, en las misas que hay en Navidad, para que veamos ya, fijaos lo que estoy diciendo, en las misas de Navidad, que estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, que es un bebé, que es un niño pequeñito, la liturgia ya se fija en la obra redentora de Cristo, en su salvación. Por ejemplo, voy a citar aquí algunos, ¿no? La misa de medianoche dice: se entregó por nosotros, en la segunda lectura. ¿Y por qué no meditamos lo de los pastorcitos? Sí, también. Pero se entregó por nosotros. La misa del alba nos ha salvado con el baño del segundo nacimiento. Otra vez recalca la salvación. La misa del mediodía. Y habiendo realizado la purificación de los pecados. Otra vez, purificación de los pecados, lo que es la salvación. Nos salva purificándonos de nuestros pecados, limpiándonos de nuestros pecados. O sea, la verdadera finalidad de Jesús, que fue muy importante, por supuesto, la de enseñar, pero la más importante es la de redimirnos a la humanidad, salvarnos a la humanidad. Ya sé que de esto mucho no se habla, y de este aspecto no se habla mucho en la Navidad, pero no se habla mucho en la Navidad
porque de alguna manera es reconocer que soy pecador, que tengo defectos, que tengo que cambiar. Claro, eso no nos gusta. Y no nos damos cuenta que si soy pecador y tengo defectos y tengo que cambiar, es para mi bien. Es para mi bien, cuanto menos pecador sea, menos feliz soy, más me voy a realizar como persona y más feliz voy a hacer a todas las personas que estén a mi alrededor. Pero claro, como eso supone esfuerzo, pues no nos cuesta un poquito admitirlo, ¿no? Dice también el segundo prefacio de Navidad, ¿no? Para que veamos la dimensión esta de la salvación en la Navidad, ¿no? Se hace presente para asumir lo creado y reconstruir lo que estaba caído, ¿no? Eso nos dice el prefacio de la Navidad. Y vamos ya con la quinta y última idea, para acabar a la hora, ¿no? Vamos a ser muy puntuales, lo tengo bien calculado, ¿eh? No os quejaréis, ¿eh? Voy a cumplir los horarios al pie de la letra. La última idea, esta me encanta. El intercambio maravilloso. Os doy unas orientaciones para el día que seáis sacerdotes, si queréis, ¿no? Yo, si en estos días de Navidad, los días de la octava, perdón, una vez que ya ha nacido Jesús, si tengo un entierro, casi seguro, o tengo más de un entierro, casi seguro que les hablo de un tema. Y ese tema es el intercambio maravilloso. Ese prefacio me encanta. Me parece que es el prefacio tercero. El intercambio es un Dios que baja a este mundo a hacerse hombre, un Dios que se humaniza, para divinizarnos a nosotros y llevarnos al cielo. Un Dios que baja a este mundo para nosotros que vivimos en este mundo llevarnos al cielo. Ese es el intercambio. Dios se abaja y el hombre lo eleva. Ese es el intercambio maravilloso. Dios participa de nuestra humanidad para concedernos participar a nosotros de la divinidad suya. Dios, por decirlo de otra manera, nos eleva de nivel. Decía, y esto aparece para que veamos la riqueza de la liturgia, si queréis meditar bien la Navidad, os basta con leeros todos los textos de la liturgia del día de Navidad. Las 4 misas, vísperas, laudes, liturgia de las horas. Ahí tenéis suficientes textos y muy profundos para meditar todo el misterio de la Navidad. Mirad, sabéis que la segunda lectura siempre normalmente está tomada de los santos padres o de algún santo, ¿no? La segunda lectura del oficio de lectura no es palabra de Dios, ¿no? Bien, pues la segunda lectura del día de Navidad es una lectura, un escrito del Papa León Magno. ¿Eh? Y dice él, al final de la lectura, dice, reconoce, cristiano, tu dignidad. Qué grande, ¿no? Reconoce, cristiano, tu dignidad. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Es verdad que esta idea de San León Magno tiene la intuición de decir esa frase redonda, ¿no? Reconoce, cristiano, tu dignidad. Pero esa idea ya también aparece en la Sagrada Escritura. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Dice él que somos partícipes de la naturaleza divina. Ese es el maravilloso intercambio que se realiza. Esta participación en la naturaleza divina es algo que ya tenemos por nuestro bautismo. Por nuestro bautismo, en el momento en que estamos en gracia de Dios, estamos participando, diríamos, plenamente de esa naturaleza divina, ¿no? Aunque muchas veces no seamos conscientes de este hecho, ¿no? Y lo dice la colecta de la misa del mediodía. Mirad qué bonita la oración colecta de esta misa. Dice, concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado
compartir con el hombre la condición humana. La vuelvo a repetir porque fijaos todo lo que dice la oración colecta, ¿no? Me imagino que vosotros sabéis muy bien lo que es la oración colecta, ¿no? Es esa oración que va justo antes de las lecturas, ¿no? Cuando dice, oremos, ¿no? Y algunas veces salta un niño por allí pequeñito, oremos, te imita, ¿no? ¿Lo habéis escuchado nunca eso a algún niño, no? Cuando dice el sacerdote, oremos, y salta por ahí un niño, oremos, Así un niño pequeñito de 3 o 4 años suelen decirlo, ¿no? Pues justo desde ahí hasta las lecturas es cuando leemos esta oración colecta, que la vuelvo a repetir porque es que me encanta, ¿no? Dice, concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. O también, cuando esa oración secreta, cuando el sacerdote echa, o el diácono, también lo puede hacer el diácono, ¿no? Echa el agua en el cáliz. Tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Dice ahí, por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Fijaos qué profundidad, ¿eh? Haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Ese intercambio, ¿no? Cristo se hace hombre para divinizarnos a nosotros. Yo la primera vez que escuché, era un libro, y leí, el título del libro era La divinización del hombre. A mí es que yo me echo para atrás, casi me escandaliza, ¿no? ¿Cómo que la divinización del hombre? Pues sí, nos eleva de nivel, nos acerca a Él, nos hace semejantes a Él, siempre y cuando, por supuesto, nosotros vayamos dejándonos de que Dios actúe en nosotros. Y esta participación en la naturaleza divina ya ha comenzado en nosotros en el bautismo, pero tiene que seguir creciendo gracias, aquí que tenemos al Santísimo expuesto, gracias a la comunión, a la participación en la Eucaristía. Eso nos va acercando todavía más a Dios, nos va divinizando más, ¿no? Y esto aparece mucho, esta idea aparece mucho en las oraciones de poscomunión de las misas de Navidad. Y por último, y acabamos, el prefacio tercero, que resume todo lo que estamos hablando en este último punto, el punto quinto, de el maravilloso intercambio. El prefacio nos dice, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva y nos hace a nosotros eternos. No me digáis que comentando este prefacio no es muy indicado para hablarle a la gente en un entierro, ¿no? Que fijaos lo que estamos diciendo. Hoy, no mañana, no, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva. Y sigue hablando el prefacio y nos hace eternos. O sea, ese Dios eterno viene a este mundo para hacernos a nosotros también eternos. Una vez que hemos puesto los pies en este mundo, somos eternos, existimos para siempre, ¿no? Ese es el maravilloso intercambio que se produce en la Navidad. Bueno, chicos, pues hemos acabado esta charla y la próxima va a ser sobre un decálogo sobre la Navidad. 10 ideas sobre la Navidad. Ya no va a ser, esta ha sido un poco teológica, yo sé que esta ha sido un poquito densa, por eso he puesto esta la primera charla, la otra ya será un poquito más amena, más poética, ¿no? La del decálogo, ¿no? Pues nada, hasta dentro de un ratito, nos podemos quedar aquí ahora tranquilamente rezando, si tenéis que ir al baño, a merendar, alguna cosa, os vais, yo estaré todo el tiempo aquí con el Señor. Pues nada, que el Señor nos bendiga a todos en este retiro.